Revelado. La increíble bofetada que transformó mi relación con mi nuera en 5 minutos inesperados. Pedro, un ingeniero de 55 años, tenía la vida marcada por el sacrificio. Desde su infancia en un barrio humilde, había soñado con ofrecer una vida mejor a su familia. Sin embargo, el tiempo había dejado cicatrices. La búsqueda incansable de reconocimiento se había convertido en su mantra, y nada lo llenaba tanto como ver a su esposa e hijos prosperar. Pero en su corazón, una sombra lo seguía. La llegada de Laura, su nuera, desafiaba las tradiciones familiares que él había defendido con tanto fervor. La periodista audaz, con su ambición y crítica mordaz del mundo, amenazaba las bases sobre las cuales había construido su identidad. En cada reunión familiar, la tensión entre ellos crecía. Pedro intentaba dialogar, claro, pero ella nunca parecía escuchar, como si sus esfuerzos fueran demasiado anticuados. En su mente emergían pensamientos oscuros, sintiéndose cada vez más relegado, un dinosaurio en un mundo que avanzaba a pasos agigantados. En el fondo, temía quedar en el olvido. La noche fatídica llegó, una cena, las copas llenas de vino, el ambiente repleto de risas forzadas. En medio de la conversación, Laura se atrevió a discutir su último artículo sobre desigualdad social. Sin poder contenerse, Pedro, furioso, soltó una crítica feroz. Sus palabras eran dagas, y Laura, con una rabia contenida, reaccionó como un volcán a punto de estallar. La bofetada resonó en la sala, un eco de antiguas heridas que volvían a la superficie. Un silencio profundo abrumó el ambiente, mientras Pedro, atrapado entre la furia y el dolor, experimentaba un torrente de emociones contradictorias. ¿Qué había hecho bien? ¿Por qué su esfuerzo nunca parecía suficiente para ella? Frustrado, sintió el pecho apretarse y la respiración volverse errática. Podía sentir que su mundo se desmoronaba. Sin embargo, no dejaría que esa agresión lo definiera. Respirando hondo, recordó a su madre, quien le inculcó que el respeto, incluso en el conflicto, era fundamental. Posó su mano sobre su mejilla roja. El ardor lo despertó a una vulnerabilidad que había estado oculta. Con voz temblorosa, empezó a relatar su historia. El niño que había vencido adversidades económicas, el hombre que se había enfrentado a prejuicios por su origen. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que levantaba el puente hacia su nuera, y en ese momento difícil, su lucha empezó a florecer con fuerza. Sin embargo, a medida que hablaba, la mirada de Laura comenzaba a transformarse. De la hostilidad emergía comprensión, pero no era una solución perfecta. Ella, con su ambición y su visión del mundo, encontraba en las palabras de su suegro destellos de lucha, una lucha que, en esencia, reflejaba su propia búsqueda de justicia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, el peso de sus diferencias era palpable. Mientras sus palabras tejían hilos de conexión, surgían los dilemas profundos. La tradición contra la modernidad, el sacrificio personal frente a la lucha colectiva. Una chispa encendía más preguntas sobre su relación, una mezcla de esperanza y desasosiego. La noche no terminaría allí. Mientras la tensión permanecía en el aire, ambos sabían que esa bofetada, ese momento de intensa vulnerabilidad, había abierto una puerta, pero no había ofrecido respuestas. La incertidumbre de lo que vendría era abrumadora. Pedro y Laura estaban en un umbral, pero el futuro seguía nublado, aguardando en una nebulosa expectante, como una tormenta a punto de desatarse. La historia de su reconciliación apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció fría y gris, reflejo del tumulto interno de Pedro.
Había dormido poco, atrapado entre las sombras del conflicto con Laura y un nuevo sentido de determinación que empezaba a despertar en él. La bofetada que había recibido no solo había marcado su mejilla, sino que también había desatado una oleada de autoconocimiento que lo empujaba a cuestionar sus propios miedos y prejuicios. Mientras se preparaba para ir al trabajo, comenzó a reflexionar sobre su rol en la familia. Su deseo ferviente de ser reconocido, admirado, se le presentaba ahora como una trampa. Se dio cuenta de que había estado luchando no solo por su lugar, sino también por mantener un estatus que poco a poco le resultaba ajeno. Las palabras de Laura, aunque difíciles de aceptar, comenzaron a reverberar en su mente. Quizás ella tenía un punto. Quizás su enfoque solamente en el sacrificio personal había creado una muralla entre él y su familia. El viaje en coche a la oficina se convirtió en un campo de batalla mental. La carretera frente a él se extendía como una metáfora de su vida, llena de bifurcaciones inesperadas. Mientras conducía, se imaginó tomando un camino distinto, uno que le permitiría abrirse a nuevas ideas, a nuevas formas de entender su rol como padre y suegro. ¿Podía permitirse ser vulnerable y reconocer que su modo de vida ya no era el único camino? La pregunta se aferraba a su mente. En la oficina, sin embargo, el entorno parecía seguir igual. Sus colegas discutían proyectos y cifras, sumidos en el ritmo frenético de la ingeniería. Allí, Pedro era el líder, el que siempre lograba encontrar soluciones. Pero, así como en su vida familiar, se sentía atrapado en un modelo que ya no le llenaba completamente. Decidió que era hora de un cambio radical, no solo profesionalmente, sino también en su vida personal. Esa tarde, Pedro pidió una reunión con su equipo. El ambiente habitual de discusión técnica se transformó cuando, luego de presentar los avances en el proyecto, decidió abrirse. Quiero hablar sobre cómo cada uno de nosotros puede ser escuchado. Sé que a veces esto se siente como un dictado de decisiones. Empezó, sintiendo como cada palabra desataba una liberación. Pero quiero cambiar eso. Necesitamos sentir que nuestras ideas son valoradas, así como las luchas individuales que enfrentamos todos los días. Las miradas de sus colegas variaron entre sorpresa y asombro. Finalmente, uno de ellos, un joven ingeniero que siempre había mostrado potencial, se atrevió a hablar, compartiendo sus preocupaciones sobre el ambiente laboral. Las paredes invisibles que Pedro había construido empezaban a desmoronarse. Con cada palabra, él se sentía más ligero, más conectado con su equipo. Al regresar a casa esa noche, se sentía transformado. La tensión acumulada entre él y Laura seguía presente, pero ya no era un peso insoportable. Se dio cuenta de que el análisis de sus propias luchas podría ser el puente para su relación. Necesitaba abordar cómo el conflicto nocturno no solo había sido un episodio, sino una oportunidad de crecimiento. Cuando se sentó a la mesa, vio a Laura revisando su laptop, absorta en el trabajo, y decidió arriesgarse. Las palabras fluyeron como un río que había estado represado. Laura, he estado pensando en lo que pasó anoche. Creo que ambos tenemos mucho que aprender el uno del otro. ¿Podemos hablar? Ella levantó la mirada, sorprendida. Pedro sintió su corazón latir con fuerza, consciente de que el camino hacia adelante no sería fácil, pero había comenzado a atravesar el umbral para una nueva relación. La chispa de curiosidad en sus ojos le decía que había algo más por descubrir. Pedro no sabía qué pasaría a continuación, pero una verdad lo llenaba de esperanza. El momento de enfrentar sus propios miedos y crecer estaba en marcha. La espera por su respuesta se tornaba intensa y cada segundo parecía un eco del pasado. ¿Estaría Laura abierta a explorar juntos un nuevo camino? ¿Dónde los llevaría esta vez? El silencio en la mesa se volvió denso, como una neblina que se asienta sobre un paisaje conocido. Pedro contemplaba el rostro de Laura, tratando de desentrañar sus pensamientos a través de la expresión neutral que había tomado. En su interior, una tormenta de emociones chocaba: esperanza, inquietud,
y la persuasión de un cambio que emanaba de su reciente autodescubrimiento. ¿De qué hablamos?, preguntó Laura, manteniendo la mirada fija en Pedro, pero con un tono que reflejaba una mezcla de curiosidad y desafío. Creo que debemos encontrar un nuevo camino en nuestra relación familiar. Lo que pasó anoche fue un grito desesperado de ayuda, dijo, notando cómo sus palabras parecían tener un peso inesperado en el aire. Las estructuras que se habían mantenido rígidas durante tanto tiempo empezaban a flexionarse. Laura hizo una pausa, dejando que la respuesta descendiera entre ellos. Pedro observó cómo procesaba la situación, consciente de que la vulnerabilidad era un puente hacia la autenticidad. A medida que la tensión se disolvía, comenzó a darse cuenta de que su esfuerzo por abordar la situación desde una perspectiva honesta podría ser el paso más importante que había dado desde hacía tiempo. Me parece que ambos hemos estado atrapados en nuestras respectivas visiones de cómo deben ser las cosas, respondió Laura, acercándose poco a poco. Siempre creí que debíamos vivir de acuerdo a lo que consideramos correcto, pero quizás eso no sea suficiente. No sé cómo decirlo, pero he sentido la desconexión. Pedro sintió un impulso, no solo de reaccionar, sino de actuar de inmediato sobre esa conexión recién descubierta. Te invito a construir algo nuevo, no solo entre nosotros, sino también con nuestros hijos. Ya no quiero que se sientan atrapados entre nuestras luchas. Quiero que todos aprendamos a escucharnos, a ser más honestos los unos con los otros, propuso, sintiendo cómo las palabras eran más que un deseo. Eran una afirmación de su decisión. La luz de Laura parecía intensificarse. Sabes, nunca imaginé que podrías tener esta visión. Por lo general, te veo tan enfocado en el trabajo y en mantener todo bajo control que no consideré este lado tuyo, dijo. Sus ojos se volvieron profundos, como si la conversación la estuviera llevando por una senda de comprensión. Con el tiempo, esa chispa de entendimiento creció. La conversación fluyó, cubierta por el eco de promesas silenciadas. Hablaban sobre sus propios fracasos, los momentos que les habían costado días de alegría y la tortuosa búsqueda de reconocimiento. Pedro se sentía más fuerte y más vulnerable a la vez. En esa dualidad empezó a verte la posibilidad de una nueva dinámica familiar. Sin embargo, la conversación no solo se limitó a eso. Comenzaron a hablar sobre cómo cada uno de ellos había afectado a los demás, revelando viejas heridas y malentendidos. A través del intercambio de historias, Pedro sintió que se liberaba de la presión de ser un padre y un suegro perfecto. Reconocer que no tenía todas las respuestas lo hizo más humano, más cercano. Mientras avanzaba la conversación, Pedro se sintió cada vez más consciente de las decisiones que tendría que tomar no solo en su vida familiar, sino también en su carrera. Necesitaba aplicar este mismo principio en su liderazgo en la oficina. Había comenzado a abrir un camino, y paradójicamente, el acto de mostrar su propia vulnerabilidad le estaba dando el coraje que le faltaba para ser auténtico también en su trabajo. Ella sonrió, un destello de complicidad surgió en sus ojos. ¿Por qué no planificamos una reunión familiar y compartimos estos sentimientos? Un cambio real necesita involucrar a todos para que podamos sanar. El nuevo horizonte apareció ante ellos como un cuadro inacabado. Pedro sintió que una nueva era comenzaba, un viaje que requeriría esfuerzo y compromiso, pero estaba dispuesto a abrazarlo con ambas manos. Mientras la noche caía, se dio cuenta de que había un enigma esperando ser resuelto. Laura, comenzó con cautela, hay algo que he estado sintiendo en el trabajo. Siento que se está gestando un conflicto en el equipo, uno que podría escalar si no lo abordamos. ¿Estás lista para ayudarme en esto? La respuesta de Laura tenía la capacidad de definir no solo el rumbo de su relación, sino también el futuro profesional de Pedro. Pero, ¿qué pasaría si la verdad de su vulnerabilidad repercutía en todos los aspectos de su vida? La tensión aumentaba en cada palabra, mientras el nuevo camino se dibujaba lleno de incertidumbres. La mañana siguiente, Pedro despertó con una sensación de resquebrajamiento y renovada determinación. Había decidido que su vida personal y profesional no podía continuar en la misma dirección. En su mente,
La conversación con Laura se había cristalizado como el punto de inflexión que siempre había anhelado, aunque aún se esforzaba por articular sus pensamientos sobre cómo llevar ese cambio al ámbito laboral. Mientras se preparaba para el trabajo, revisó en su mente cada detalle de la reunión que había planeado con su equipo. Sentía la presión de no solo ser un líder, sino un líder auténtico. Con la experiencia emocional de la noche pasada en sus bolsillos, sabía que tenía que ser igual de honesto con sus empleados. El tráfico disciplinado lo llevó a la oficina, pero su cabeza estaba en otra parte. Se preguntaba cómo abordaría a su equipo sin caer en antiguos patrones de gestión. La comunicación es clave, musitó para sí mismo mientras reflexionaba sobre su enfoque. Debía crear un ambiente donde todos pudieran hablar abiertamente sobre sus sentimientos, así como había hecho con Laura. Al llegar, se encontró con sus colegas, quienes lo saludaron con rostros expectantes. La tensión que solía llenar la sala de reuniones se había convertido en un recurso restringido, por lo que decidió romper el hielo de inmediato. Los miró a los ojos y dijo: «Hoy quiero que hablemos no solo de números y proyectos. Quiero que compartamos cómo nos sentimos con respecto a la cultura de trabajo que hemos creado. ¿Cómo podemos apoyarnos mejor, unos a otros?» Los murmullos se convirtieron en miradas desconcertadas. Pedro sintió cómo la incomodidad se apoderaba del espacio, pero continuó, recordando la valentía necesaria para la vulnerabilidad. «Sé que he estado más enfocado en los resultados, casi desdeñado las emociones. Pero eso cambiará. Quiero crear un lugar donde cada idea y cada preocupación sean bienvenidas». La reacción fue inmediata. Un par de voces al unísono comenzaron a hablar. Algunos empleados, siempre callados y recelosos, se animaron a compartir sus frustraciones. Pedro escuchó atentamente mientras notas de resentimiento surgían como burbujas pudientes. Se dio cuenta de que muchos se sentían invisibles, hacinados en la rutina y en el temor a revisar el status quo. Se sintió abrumado por la culpa, a medida que se daba cuenta de cuánto tiempo había ignorado su bienestar emocional. Pero al mismo tiempo, esa culpa se transformó en un compromiso. La reunión tomó un rumbo inesperado. No solo se trataba de terapia laboral. Comenzaron a hablar de confianza, de cómo cultivar un espacio donde cada uno pudiera ser autenticidad pura. Una voz decidida interrumpió el flujo de la conversación. «Pedro, aprecio que estés abordando esto, pero debemos ser honestos. Este cambio requiere más que solo palabras. Necesitamos acciones que respalden ese sentimiento de comunidad que propones». Su reto se sintió como un cambio de juego. ¿Estaba dispuesto a comprometerse de verdad y poner su liderazgo a prueba? Pedro asintió, su rostro iluminado por una inesperada chispa de pasión. «Propongo que formemos un grupo de trabajo para desarrollar estas ideas. Quiero ser parte de ello, no solo por liderazgo, sino como un compañero en este viaje». El ambiente se volvió propicio para la colaboración. Él había abierto una puerta, y sus colegas estaban listos para cruzarla. En ese instante, sintió que el liderazgo no era solo una cuestión de dictar órdenes, sino de comprometerse con los demás, de ser parte de la transformación. Sin embargo, una inquietud lo acechaba. Sabía que no todos estaban convencidos. En la cara de algunos, la reserva todavía latía. A medida que la reunión se acercaba a su fin, un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Podía hacer frente a las resistencias que vendrían? Mientras sus colegas salían, la incertidumbre de lo que podría pasar creció. Pedro sabía que había comenzado a construir un puente entre la vulnerabilidad y la acción, pero el verdadero desafío y la posibilidad de una transformación radical estaban apenas comenzando. Al cerrar la puerta de la sala, decidió que su próximo paso sería demostrar que sus intenciones eran reales. La verdadera prueba de este nuevo liderazgo exigía gestos valientes e incontables momentos de confrontación. «Este camino es solo el principio», susurró para sí mismo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Hoy era su primer encuentro, pero pronto tendría que enfrentar las respuestas que no quería oír. ¿Estaría listo para gestionar los desafíos que esto traería consigo? La jornada posterior a la reunión marcó un punto de quiebre en la mente de Pedro.
Se sentía como un aprendiz en un mundo donde las emociones de sus colaboradores podían desbordar su nuevo papel. Reconocía que abordar la cultura de trabajo requería más que palabras. Sería fundamental mostrar acciones tangibles que cimentaran su compromiso genuino. Al llegar a la oficina, se dedicó a reflexionar sobre la estructura que podría adoptar el grupo de trabajo que había propuesto. Una parte de él temía que la falta de experiencia pudiera llevarlo a una serie de tropiezos, pero otra parte lo instaba a seguir adelante. La esencia de su nuevo enfoque debía ser inclusiva, un espacio donde cada voz tuviera su peso. A lo largo de la semana, se reunió con cada miembro individualmente. Las conversaciones eran cada vez más profundas. Cada persona revelaba sus miedos y sus ansias, un gesto que Pedro valoraba enormemente. Sin embargo, el eco de sus inseguridades resonaba en su interior. ¿Podría realmente ser capaz de liderar esta transformación? Una voz interna le advertía de las inevitables dificultades que podrían surgir. Los estragos de la incertidumbre se manifestaron en su mente. A cada paso, Pedro se interrogaba si el cambio que había comenzado era suficiente. La pregunta era pertinente y agobiante. ¿Qué sucedería si los resultados no aparecían como él esperaba? La autocrítica y la presión lo envolvían como una sombra. Esa noche, mientras revisaba las notas que había tomado, Pedro sintió que su visión se desdibujaba. La búsqueda de eficacia y resultados tangibles luchaba contra la necesidad de crear un verdadero sentido de comunidad. Su mente bailaba entre las expectativas de la alta dirección y las garantías que prometió a su equipo. Había un claro desbalance entre el objetivo de lograr resultados mensurables y el deseo de fomentar un espacio seguro emocionalmente. La siguiente reunión semanal fue programada para revisar el progreso del grupo de trabajo. Comprendía que no podría cambiar la cultura empresarial de un día para otro, pero sí sabía que necesitaba demostrar que su impulso no era una ilusión pasajera. Se preparó para presentar un plan de acción que, según él, reformularía su equipo en una entidad cohesiva, dispuesta a eludir las viejas dinámicas de control. El día de la presentación, el ambiente era tenso. Los rostros de sus colegas reflejaban expectativa y escepticismo. Pedro tomó una respiración profunda antes de abrir la sesión. Hoy quiero que cada uno hable sobre lo que ha sentido en esta semana. ¿Cómo les ha impactado esta nueva dinámica en su trabajo diario? La reunión cobró rápidamente una dirección inesperada. Las voces se alzaron. Algunos comenzaron a compartir no solo sus logros, sino también sus frustraciones más ocultas. No podemos dar nuestro 100% si no nos sentimos escuchados, pronunció Ana, una analista que siempre había permanecido en silencio en las reuniones anteriores. La declaración resonó como un puñetazo en el estómago de Pedro. Al escucharla, tuvo un destello de claridad. Había estado tan concentrado en el cambio estructural que había olvidado lo fundamental, una verdadera conexión humana. Tenía que demostrar que su deseo de transformación era más que una simple iniciativa. Era una cruzada personal, una declaración de intenciones que necesitaba respaldar con hechos. La conversación se tornó intensa y liberadora, revelando un torrente de emociones e ideas. En medio de este vómito emocional, Pedro entendió que no podía evitar ser empático. Era esencial que él también compartiera sus propias vulnerabilidades, su lucha por ser un líder diferente. Explicar cómo esa búsqueda lo había llevado a la situación actual podría ser un punto de inflexión fundamental. Sin embargo, mientras se aproximaban al final de la reunión, un nuevo dilema empezó a erigirse en su mente. La conversación estaba abriendo viejas heridas que muchos preferían mantener ocultas. ¿Estarían listos para asumir el desafío de profundizar en esos problemas? ¿Y qué pasaría si no lograban resolver algunos de los conflictos fundamentales que estaban enredados en su dinámica laboral? La necesidad de confrontar el dolor del pasado se mezcló con una ansiedad creciente. Pedro sabía que este era un testimonio de lo que realmente significaba ser un líder auténtico. La pregunta que lo consumía ahora no era si podía seguir adelante, sino si estaba preparado para lo que encontraría en el camino. Mientras todos se retiraban de la sala, las sombras de incertidumbre lo abrazaban nuevamente.
Era evidente que su viaje apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría en los días venideros podrían marcar una diferencia crucial en su camino hacia el verdadero liderazgo. Cada paso cuenta, se repitió, mientras miraba hacia la ventana. La niebla oscura del futuro lo desafiaba a avanzar. Y así, con el peso de las expectativas de su equipo y su propio compromiso sobre sus hombros, se encaminó hacia la siguiente fase de su crecimiento. ¿Sería capaz de enfrentar los miedos enraizados de su equipo y forjar un futuro verdaderamente colaborativo? La duda se consumía en su interior, y el verdadero desafío lo aguardaba, acechando detrás de la decisión que tenía que tomar. Pedro despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La sensación de confrontación se cernía sobre él como una nube de tormenta. No bastaba haber abierto la conversación sobre sus inquietudes en la última reunión. Ahora sabía que debían pasar a la acción. Este día se sentía como un punto crítico. Si quería establecer un entorno verdaderamente diferente, tendría que ser más que un líder simbólico. Debía ser un catalizador del cambio. Mientras se preparaba para el trabajo, repasaba mentalmente los objetivos de la jornada. Su plan incluía llevar a cabo una dinámica en grupo que, según él, facilitaría la comunicación y la empatía. Pero no era solo el ejercicio lo que lo preocupaba. Era la posibilidad de que sus miedos se manifestaran en su equipo, generando resistencia. Las inseguridades de sus colaboradores podrían explotar como un volcán, y él no estaba seguro de cómo gestionarlas. Cuando llegó a la oficina, la tensión en el aire era palpable. Las miradas de sus colegas eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. A medida que se acomodaban en la sala de reuniones, Pedro sintió los latidos de su corazón acelerar. No podía permitir que su inseguridad lo dominara. Al fin y al cabo, había una razón detrás de su decisión de asumir este nuevo rol. Tenía que proyectar seguridad y convicción para originar confianza en su equipo. La sesión comenzó. Las instrucciones para la dinámica fluían de sus labios mientras intentaba mantener la calma. Hoy no vamos a hablar sobre tareas. En su lugar, quiero que compartamos experiencias. Me gustaría que cada uno, al menos, vulnerara una pequeña parte de sí mismo. Las primeras reacciones fueron de sorpresa. Los murmullos se compartían entre los asistentes y Pedro sintió cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Uno tras otro, sus colegas comenzaban a abrirse. Cada relato de vida era una ventana a marcos emocionales que Pedro no había imaginado que existían. Mientras escuchaba, su anterior ansiedad comenzó a desvanecerse, reemplazada por la sensación de que estaban creando algo significativo. Sin embargo, a medida que escuchaba las historias, la preocupación por su habilidad para gestionar esa apertura se reavivó. Fue en ese momento que Juan, un miembro del equipo que siempre había estado en la sombra, inundó la sala con su voz. He estado lidiando con el hecho de que no tengo a nadie en quien confiar aquí. Nunca pensé que se nos diera la oportunidad de hablar. Pedro sintió que el aire se volvía denso. La sinceridad brutal de Juan expuso una faceta del entorno que había sido ignorada durante demasiado tiempo. ¿Realmente estaban listos para enfrentar esos sentimientos? Pedro sabía que debía responder con sinceridad. Se vio a sí mismo lidiando con una vulnerabilidad similar y sintió la necesidad de compartir. A veces, también me siento así. En este entorno que estamos intentando reformar, también estoy tratando de encontrar mi lugar. Al compartir su propia lucha, el grupo se sintió más unido, pero la sensación de que había temas más profundos que aún necesitaban exploración se apoderó de él. Al concluir la dinámica, Pedro se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de las relaciones que podía cultivar a través de la vulnerabilidad genuina. Sin embargo, también surgió una verdad incómoda. Había aflorado una serie de conflictos no resueltos. La conexión había crecido, pero también había revelado tensiones que debían ser gestionadas. Finalizando la reunión, Pedro no pudo evitar preguntarse si estaría a la altura de la situación. Había desatado una conversación que podía ser liberadora, pero también destructiva si no se manejaba adecuadamente. La inquietud que había sentido al principio regresó, más intensa que antes. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ayudar a su equipo a sanar?
Las decisiones que tomaría a partir de ahora no solo impactarían a otros, sino que definirían su legado como líder. Mientras sus colegas se retiraban, Pedro supo que la reflexión era solo el primer paso. Se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Cómo equilibrar esa cercanía emocional con la necesidad de mantener una estructura laboral efectiva? La pregunta resonaba profundamente en su mente mientras se quedaba solo en la sala, sintiendo el peso de su papel creciente en el horizonte. Un momento de introspección y determinación se vislumbraba al otro lado de la neblina, pero su corazón seguía latiendo con duda. Y así, con cada paso hacia adelante, la vicisitud del hueco entre el emocional y el profesional se tornó evidente. ¿Sería capaz de transformar las heridas abiertas en fortaleza colectiva? ¿O estaban destinados a perpetuar el ciclo de dolor y desconexión? La respuesta aguardaba, y el camino hacia lo que significaba realmente ser un líder comenzaba a desenredarse ante sus propios ojos. El día siguiente a la reunión, Pedro despertó con un pensamiento incesante en la mente. ¿Había hecho lo correcto al abrir la puerta a esas conversaciones profundas? Se sentía dividido. Por un lado, la conexión emocional había emergido con fuerza, pero por el otro, existía el miedo al colapso del orden establecido. Estaba consciente de que como líder, su rol no era únicamente guiar, también era proteger. Pero, ¿proteger qué? ¿El confort de las viejas dinámicas o el potencial de un equipo verdaderamente unido? Mientras se preparaba para la jornada, se preguntó cómo podría mantener ese flujo de comunicación abierto sin dejar de ser efectivo en su papel. Revisó sus notas de la dinámica y pensó en las historias compartidas, particularmente en la de Juan, que había resonado dentro de él como un eco persistente. La ansiedad comenzaba a transformarse en resolutiva determinación. Tal vez, convertir esos relatos en aprendizaje colectivo podría ser el camino a seguir. Al llegar a la oficina, se encontró con un equipo aún impactado por la vulnerabilidad mostrada en la reunión anterior. Las miradas eran distintas, menos intrigantes y más cargadas de expectativa. Cada paso que daba se sentía pesado, como si se tratara de caminar sobre la cuerda floja. Pedro se preguntaba si sus colegas esperaban más de él o si, por el contrario, estaban listos para dar el siguiente paso por su cuenta. Decidido a construir sobre aquella apertura, convocó una nueva reunión. Esta vez propuso un enfoque diferente. Hoy vamos a abordar algunos conflictos de forma proactiva. Quiero que identifiquen una situación en la que sientan que podrían haber dado más o que la comunicación falló. Al expresar esto, notó una mezcla de asentimientos y miradas de aprensión. El primer silencio que se cernió sobre el grupo fue sorprendente. Sin embargo, después de unos interminables momentos, Clara, una colaboradora que normalmente evitaba el contacto directo, comenzó a hablar. Sus palabras eran un torrente. Cuando se trata de nuestras presentaciones, siempre siento que nadie escucha. Es como si estuviéramos hablando entre paredes. Su voz tembló, pero la sinceridad en su declaración era innegable. Pedro se sintió abrumado por la necesidad de actuar. A cada historia que surgía, se preguntaba, ¿cómo podía traducir ese dolor en un cambio positivo? Había un campo fértil de oportunidades frente a él. Las revelaciones impulsaban su compromiso a impulsar un cambio real en la cultura del equipo, pero también le generaban inquietud. Si cada opinión expuesta generaba un nuevo desafío, ¿podría realmente manejar esas reacciones intensas? De forma metódica, hizo una pausa después de cada intervención, asegurándose de que las voces fueron escuchadas y validadas. La tensión inicial comenzó a disiparse, y poco a poco, cada miembro del equipo se fue sintiendo cómodo para expresar sus miedos. Pedro se dio cuenta de algo importante. Cada conflicto tenía un trasfondo humano que necesitaba ser abordado para hallar soluciones. Al cierre de la reunión, sintió como si una nube de incertidumbre comenzara a despejarse. La idea de guía dentro de la interrelación emocional se estableció. En lugar de imponer una agenda estricta, había apostado por el diálogo y, aunque los desafíos seguían por delante, se sentía más seguro. Cada historia se tradujo en un compromiso renovado. Sin embargo, mientras Pedro se retiraba de la sala,
Una sensación inquietante volvió a brotar en su interior. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que se avecinaba? Este nuevo nivel de comunicación podría atraer no solo mejoras, sino también confrontaciones que lo llevarían a cuestionarse por qué había llegado a esto en primer lugar. La vulnerabilidad expuesta y el crecimiento del equipo a costa de sus propias inseguridades eran un camino arriesgado. Un nuevo dilema se cernía sobre él. Estaba dispuesto a atreverse a ser un líder que no solo guiaba hacia el éxito, sino que también desnudaba sus propios temores para fortalecer a su equipo. Las respuestas estarían por llegar, pero el verdadero desafío parecía aún no haber comenzado. La intriga sobre cómo manejar las tensiones que comenzaba a surgir se apoderó de su mente, y con ella la firme resolución de que cualquier avance necesitaría una integración de sus verdades individuales confrontadas. Mientras marchaba hacia su oficina, una pregunta final resonó en su mente. ¿Qué se requería para dar el siguiente paso, no solo como gerente, sino como alguien que se comprometía a ser una fuerza positiva en la vida de sus colegas? La respuesta, temida y ansiada, se dibujaba en el horizonte de una próxima reunión llena de más conflictos, más revelaciones. Una realidad que, aunque incierta, ofrecería la oportunidad de crecer y, posiblemente, de sanar. La mañana siguiente, mientras Pedro organizaba su oficina, las palabras de Clara aún reverberaban en su mente. Pensamientos de cómo encarar la próxima reunión llena de tensiones emergían de su subconsciente. Se dio cuenta de que no podía continuar siendo solo un líder que produce resultados. Su papel exigía una mayor profundidad, una conexión auténtica con su equipo. Con esa mentalidad, comenzó a esbozar un plan. ¿Y si en lugar de centrarse apenas en resolver conflictos, pudiera utilizar esa energía para fomentar la creatividad colectiva? Pedro pensó en la importancia de hacer que el equipo sintiera que su voz era esencial y, sobre todo, que sus historias individuales eran herramientas poderosas que podían integrarse en el desarrollo del grupo. Decidió que introduciría una dinámica en la que pudieran plasmar esos relatos de dolor y reivindicación de forma tangible. A la hora indicada, los miembros del equipo comenzaron a llegar. La expectación era palpable. La sala de conferencias estaba más cargada que nunca, y la mirada fija de sus colegas le revelaba que estaban listos para enfrentar no solo los conflictos, sino también sus propias verdades. Pedro respiró profundamente, sintiendo que cada persona estaba allí, no solo para señalar errores, sino para construir algo nuevo. Hoy vamos a transformar nuestras preocupaciones en oportunidades, comenzó con un tono decididamente firme. Quiero que se dispongan a escribir una breve historia sobre un reto que han enfrentado en el trabajo y cómo eso ha impactado en su labor. Luego, compartirán esto con el grupo. Las caras mostraban sorpresa y no tardaron en surgir murmullos de duda. Sin embargo, la necesidad de conexión se imponía. Con un ligero movimiento hacia adelante, Pedro instó a cada uno a dar ese paso. Mientras los participantes comenzaban a escribir, se sentó en un rincón, reflexionando sobre cómo su liderazgo estaba cambiando. ¿Estaba siendo suficientemente vulnerable él mismo? Había un riesgo implícito en liberar sus temores, pero, al mismo tiempo, era un camino necesario. Después de algunos minutos, las historias comenzaron a fluir. Se escucharon anécdotas sobre fracasos y dudas, pero también relatos de superación. Pedro escuchó atentamente cada palabra, registrando no solo las emociones, sino también las oportunidades de aprendizaje que cada experiencia traía. La vulnerabilidad se había convertido en un puente en lugar de un obstáculo. Cada voz resonaba en su interior, llevándolo a cuestionarse su propia narrativa. Recapituló un momento reciente en que había dudado de sí mismo, una desacertada reacción en una crítica que había recibido sobre su liderazgo. Comprendía que era esencial no solo hablar de la evolución de los demás, sino también reconocer y compartir sus propias inseguridades. Con este pensamiento fresco, decidió abrirse ante su equipo. Quiero ser honesto con ustedes,
admitió mientras la sala se quedaba en silencio absoluto. También tengo inseguridades como líder. Me asusta la idea de no ser suficiente, de no poder guiarlos hacia el éxito. Pero aquí estoy, comprometido con ustedes y con el crecimiento que podemos compartir juntos. Ese momento resultó ser una experiencia transformadora. Las miradas de sus colegas cambiaron. No solo lo veían como un líder distante, sino como un ser humano como ellos, luchando con sus propios retos. La atmósfera en la sala se tornó más cálida, la presión se disipó y las conexiones comenzaron a fortalecerse. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la conclusión de la dinámica, una inquietud le invadió nuevamente. Esta revelación, aunque liberadora, también traía consigo un nuevo dilema. ¿Sería suficiente esta apertura emocional para fortalecer al equipo cuando las adversidades reales golpearan? Las respuestas a esa pregunta podrían llevar a un camino más complejo y doloroso de lo que había imaginado. A medida que finalizaba la reunión, la incertidumbre reinaba en su mente. Un nuevo reto se dibujaba en el horizonte. ¿Cómo seguiría cultivando la confianza y el compromiso sin dejar que las emociones se convirtieran en carga? La próxima interacción demandaría más de lo que había ofrecido hasta ahora, y sabía que las tramas profundas de vulnerabilidad eran tanto un recurso como un riesgo. Las revelaciones de esta jornada le dejaban ansioso y expectante, sabiendo que la verdadera prueba de su liderazgo apenas comenzaba a manifestarse. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad detrás de cada historia, incluido la suya propia? El día siguiente, Pedro se despertó con la sensación de que debía aprovechar el impulso de su reciente apertura. Había algo en el aire, un cambio palpable que lo invitaba a seguir explorando su propia vulnerabilidad en el entorno laboral. Antes de salir de casa, se miró al espejo y por primera vez se vio no solo como un líder, sino como un ser humano en constante construcción. Decidido, tomó un par de notas y se encaminó hacia la oficina. Al llegar, notó que el ambiente aún estaba impregnado de la dinámica anterior. Algunos compañeros de trabajo intercambiaban miradas cómplices, como si ahora compartiesen un secreto. Esa sensación de camaradería comenzaba a florecer, pero Pedro era consciente de que solo era el inicio. Se planteó la pregunta: ¿cómo podía sostener esta conexión? En su mente, surgió la idea de desarrollar un espacio continuo de intercambio. Se le ocurrió crear una especie de café de experiencias, donde una vez a la semana cada miembro del equipo pudiera compartir no solo sus logros, sino también los desafíos que enfrentaba. Quería que cada persona sintiese que tenía una plataforma, un espacio seguro para expresarse sin miedo a ser juzgada. La intención era hacer de la vulnerabilidad una herramienta de cohesión. Sin embargo, había un obstáculo: su propio temor a parecer frágil ante sus superiores. ¿Qué dirán si ven que un líder realiza reuniones informales en vez de centrarse en resultados inmediatos? Pensó durante un momento de duda. Pero rápidamente desechó esos pensamientos. La respuesta de sus colegas había demostrado que el liderazgo podía surgir de la autenticidad y el compartir. Esa tarde, Pedro preparó un correo para toda la oficina, donde exponía su nueva iniciativa y la invitación a participar en el café de experiencias. Cuando hizo clic en enviar, una mezcla de emoción y ansiedad lo invadió. Sabía que en ese momento comenzaba un camino hacia la transformación de su liderazgo, pero también comprendió que no sería fácil. Las inquietudes sobre cómo responderían algunos miembros más conservadores del equipo lo mantenían alerta. Al día siguiente, luego de enviar el correo, Pedro decidió que debía ser un ejemplo de la cultura que estaba intentando fomentar. Así que, durante la comida, en un entorno más relajado, soltó un comentario inesperado. «Hoy quiero compartir algo que me ha costado aceptar como líder». El grupo lo miró, sorprendido por el giro. «El otro día, me di cuenta de que, cuando siento inseguridad, me aferro a la idea de que tengo que tener siempre las respuestas. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso me permito preguntar y aprender de ustedes?» Las expresiones cambiaron. Pocos sabían que bajo su fachada de confianza se ocultaba la duda. Fue un momento de revelación.
Sus colegas comenzaron a abrirse también, compartiendo anécdotas sobre sus propias inseguridades. Cada historia nueva fue un ladrillo añadido a la base de la confianza que estaban construyendo. Sin embargo, cuando la sesión terminó, una pregunta inquietante volvió a asediar a Pedro. Si sus colegas estaban dispuestos a compartir sus vulnerabilidades, ¿sería él capaz de aceptar las críticas constructivas que inevitablemente surgirían? La incomodidad de la verdad siempre había sido un límite para él. La única esperanza era que ese nuevo enfoque alimentara la fortaleza del equipo y lo preparara para enfrentar lo que se avecinaba: la evaluación por parte de sus superiores. Así, al dejar la oficina esa tarde, Pedro se preguntó si realmente estaba listo para el peso de ese nuevo compromiso y si podría manejar las tensiones que surgirían en la balanza entre la vulnerabilidad y la autoridad que tanto había buscado. Con la mente acelerada y los cuestionamientos latentes, se preparó para un nuevo capítulo de su vida profesional. Tal vez la verdadera prueba no era simplemente abrirse, sino también el hecho de poder aceptar, sin miedo, el desafío de la crítica. ¿Podría enfrentarse a la verdad cuando la involucrara su propia autoridad? Pedro despertó al día siguiente sintiéndose más decidido que nunca. La idea de mantener el café de experiencias en pie lo llenaba de entusiasmo, y su propósito de ser un líder auténtico se había vuelto un anhelo constante. Al prepararse para ir a la oficina, vislumbró su futuro como un camino despejado, pero sabía que los desafíos mostrarían su verdadero rostro en cualquier momento. Al llegar, la atmósfera era distinta. Se respiraba un aire de expectación en el equipo. Algunos colegas ya habían comenzado a comentar sobre el correo que había enviado el día anterior. Esa conversación que había comenzado sobre vulnerabilidad despertaba curiosidad y tal vez una pizca de miedo. Sin embargo, esa era la realidad que deseaba construir. El equipo necesitaba experimentar la apertura que sus miembros habían acariciado durante las últimas semanas. Durante la primera reunión del día, Pedro tomó la palabra con firmeza. Quiero extender una invitación a todos. Cada viernes, a la hora del almuerzo, vamos a tener nuestro café de experiencias. Aquí, quiero que compartan lo que sienten, los desafíos que enfrentan y cómo eso se relaciona con nuestro trabajo. Aprenderemos juntos. La reacción fue positiva. Risas nerviosas y murmullos de aprobación llenaron la sala. Sin embargo, un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Era evidente que había iniciativa y entusiasmo, pero también había espacio para las críticas. Pedro entendía que su apertura debería ir acompañada de humildad. Sería esencial manejar con cuidado las reacciones de la alta dirección que, inevitablemente, observarían cualquier cambio. No obstante, esa tarde, el verdadero reto llegó cuando un miembro del equipo, Andrés, un ingeniero con un carácter directo, solicitó la palabra. Pedro, creo que es genial la idea del café, pero seamos honestos. La cultura laboral aquí no cambia de la noche a la mañana. ¿Qué pasará si esta apertura se convierte en una mera charlatanería? Necesitamos acciones, no solo palabras. Las palabras de Andrés, aunque incómodas, resonaron como una campana. Pedro no podía argumentar en contra. Esa vulnerabilidad tangencial que había cultivado necesitaba sostenerse con acciones concretas. La crítica, lejos de desalentarlo, lo impulsó a aceptar el desafío. Comprendo tu punto, Andrés, y estás absolutamente en lo correcto. Este es solo el primer paso. Necesitamos crear un entorno donde todos sientan que se respeta su voz, y estoy aquí para brindar esa ayuda. ¿Qué tal si cada uno de nosotros tomamos un aspecto que queremos mejorar y lo discutimos en nuestra próxima reunión? Pedro sintió cómo la presión se tornaba en un impulso de confianza. Fue en ese instante que Carlos, otro miembro del equipo, levantó la mano. A mí me gustaría hablar sobre la forma en que gestionamos los plazos. Todo el mundo se siente agobiado y eso lleva a la falta de comunicación. Si podemos reestructurar esas fechas con un enfoque más colaborativo, puede ser un gran inicio, sugirió con un tono optimista. Las palabras de Carlos resonaron con el resto del grupo, quienes comenzaron a sumar ideas.
ahí estaba la acción que necesitaban. Fue un momento revelador. El café de experiencias estaba comenzando a dar frutos. Pedro salió de esa reunión sintiéndose renovado. La conexión entre sus colegas no solo se había fortalecido, sino que se había convertido en un catalizador para la acción. Al volver a casa, reflexionó sobre cómo esa pequeña apertura había transformado la dinámica del grupo. Sin embargo, una parte de él seguía temerosa de la reacción de los superiores a este nuevo enfoque. ¿Estarían de acuerdo con que su equipo adoptara este tipo de apertura? Su preocupación, aunque válida, fue rápidamente reemplazada por un deseo de demostrar que esta transformación no solo era necesaria, sino que también era efectiva y productiva. Esa semana, mientras continuaba trabajando en el proyecto, fue en la reunión de evaluación trimestral con la alta dirección donde su verdadero desafío emergió. Pedro sentía el peso del momento. Las expectativas eran altas, y su nuevo enfoque aún no había pasado la prueba de fuego. Frente a sus superiores, comenzó a exponer los logros recientes del equipo, donde el trabajo colaborativo había superado las expectativas. Aunque sus nervios latían con fuerza, sabía que la transformación podía ser la clave para el avance. Como parte de nuestra estrategia, hemos implementado un espacio de diálogo llamado Café de Experiencias, donde los miembros del equipo pueden compartir no solo sus logros, sino también sus retos. Esta iniciativa ha fomentado la conexión y la comunicación, y los resultados han sido visibles. Pedro observó las miradas de sus superiores, una amalgama de incertidumbre y curiosidad. El silencio que se estableció fue tenso, pero confiaba en que estaba demostrando algo valioso. No obstante, entendemos que las palabras deben ser respaldadas con acciones. Estamos dispuestos a trabajar colaborativamente para establecer metas claras que nos enfoquen en mejoras y resultados tangibles. Su presentación concluyó con un aplauso tímido, pero él sintió que había hecho algo significativo. Las discusiones iniciadas allí en la reunión comenzaron a suceder en el día a día. Más que simplemente intercambiar ideas durante el café, el equipo había comenzado a cambiar verdaderamente su forma de trabajar. Había menos competencia interna y más colaboración. La esencia de la conexión humana había comenzado a florecer, y poco a poco Pedro se dio cuenta de que su propósito de ser un líder auténtico y accesible se iba materializando. Mientras salía de la oficina esa tarde, la sensación de ansiedad fue reemplazada por una certeza renovada. Su viaje hacia la autenticidad continuaría, y las lecciones aprendidas desde el primer día habrían dejado una huella imborrable. Al fin y al cabo, ser un líder no era un camino lleno de respuestas inmediatas, sino un proceso constante de crecimiento, reflexión y valor para abrazar la verdad. Con una sonrisa, incluso se atrevió a pensar que su viaje recién comenzaba, y que podría enfrentar cualquier desafío que la vida laboral le presentara. Con esta determinación en el corazón, comprendió que el verdadero logro no era solo alcanzar resultados, sino también construir un camino donde cada voz tuviera cabida, evidenciando de forma genuina que cada paso dado tenía significado. Ahora, esto se convierte en un llamado a mi audiencia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, formemos una comunidad comprometida con la superación personal y profesional.